Muy bien, buen día para cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Recuerden que estamos trabajando en nuestro curso de manejo y soporte de sistemas informáticos. Nuestro resultado de aprendizaje número 3, el cual tiene que ver con aplicaciones para diseño y gestión de la información. Por ahí la semana pasada pues trabajábamos específicamente con la parte de lo que era Microsoft Project. Hablábamos de que Microsoft Project pues tenía la característica similar a la de Microsoft Visio, que nosotros no lo íbamos a tener directamente en nuestra computadora instalado, aunque tuviéramos el programa de Office instalado, no nos garantiza que tengamos Project. Por lo tanto, para poder utilizar necesitamos instalarlo dentro de nuestro equipo. Este programa de Microsoft Project pues tenía características que nos va a servir para y gestionar diferentes tipos de proyectos. En ellos, pues nosotros podemos elaborar las diferentes ideas, organizar las diferentes fases de un proyecto, agregar los recursos y todo lo referente a la ejecución del proyecto. Con Microsoft Project, pues yo tengo una posibilidad de poder controlar todo lo que está llevando a cabo mi proyecto, con el fin principal de que se ejecute el proyecto de una forma efectiva, que tengamos resultados positivos a la hora de estar trabajando con esta parte de nuestro proyecto, ¿verdad? Eso trabajábamos la semana pasada. Si tuvieron algún inconveniente, dudas en cuanto a la utilización de Microsoft Project. Por ahí la última actividad que quedó era de que ustedes pudieran crear un proyecto directamente en Microsoft Project, pero no se lo iban a inventar, no se iban a ingeniar para hacerlo, sino que más bien a guiarse videos que están dentro de la plataforma y pues a través del video iban a ir creando su proyecto e implementándolo dentro de este programa. Para ello, pues tendrían que tener instalado ya Microsoft Project dentro de su equipo. Por ahí les enseñé el procedimiento de instalación, que en el caso de que no tengamos compatibilidad con el Office que estamos trabajando, pues podemos utilizar una versión mucho más anterior, por ejemplo, Office 2010, que ahí sí ya nos va a permitir instalarlo, aunque tengamos el Office 2019. Entonces, esa era una posibilidad. Ahora la otra es que pudiéramos virtualizar Microsoft Project como lo hicimos con Microsoft Visio para poder utilizarlo de una buena forma. Y si no, pues si no queremos aplicar ninguna de esas, la tercera opción era desinstalar Office directamente del equipo e instalar dentro del equipo Microsoft Project para poder trabajar. Entonces, esas eran las características de esta aplicación, de cómo nosotros pues podíamos tenerla dentro de nuestro equipo y empezarla a utilizar. Probablemente esta aplicación pues no sea en algún momento determinado, ni siquiera la vamos a llegar a utilizar, pero es necesario que conozcamos cuáles son esos puntos y la forma en que esta aplicación pues automatiza un proyecto. Porque así como podría ser que no la utilicemos, también hay posibilidades de que de repente en nuestro sitio de trabajo, pues nos pidan que gestionemos o que analicemos un proyecto. Entonces ya sabemos que podemos utilizar esta aplicación. De repente un diagrama Gantt, un cronograma de actividades, pues lo podemos representar directamente con esta aplicación. Muy bien, y entonces vamos a ir aquí a la plataforma de aulas virtuales, que recuerden que es la plataforma en donde estamos trabajando, y vamos a ubicarnos en nuestro curso. En este caso, pues para los del día sábado, vamos a buscar el que aparece como 4903, el cual sería manejar las aplicaciones para el diseño y gestión de la información. Aquí está, manejar las aplicaciones para el diseño. Ah, no, estas son las básicas. Vamos a ver dónde lo tenemos. Aplicaciones para el diseño y gestión de la información. Entonces, como les decía, pueden acceder desde acá de la parte central o también desde esta opción de mis cursos. Buscan acá, aquí les deben de aparecer únicamente tres. Seleccionan el tercero y pues automáticamente ya estaría dentro del curso aplicación para el diseño de la información.
Muy bien, y entonces nos vamos al contenido de la presente semana. Por ahí pues ya trabajamos Microsoft Visio, Microsoft Publisher, y la semana pasada pues estuvimos trabajando esta parte de Microsoft. Para esta semana pues tenemos acá el trabajo directamente con nuestra siguiente aplicación, con la cuarta aplicación, pero a diferencia de las tres anteriores en las que solo dedicamos poco tiempo para conocer su funcionamiento, en esta tercera aplicación pues ya vamos a tomarnos un poquito más de tiempo para analizar más detalladamente cómo es que funciona. Y en este caso pues vamos a hablar de lo que es Microsoft Access. Microsoft Access pues es otra aplicación dentro de la suite ofimática de Microsoft Office, pero a diferencia de Project, a diferencia de Visio, Microsoft Access nos permite trabajar con ella con el simple hecho de tener instalada la suite ofimática de Microsoft Office. O sea que si yo tengo Word, si yo tengo Excel, voy a... Entonces, esta sería la siguiente aplicación que vamos a trabajar. Pero antes de ver esta aplicación, vamos a ver el video motivacional que está por ahí ya plasmado. Vamos a ver si nos carga ahí para poderlo Respira observar. y descansa si lo Ahí necesitas. estamos. Fatigarte hasta más allá de lo imposible no te sienta bien, así que respira. Calma, que la ansiedad no te consuma. Estrés, frustración, cansancio, impotencia. Son sensaciones que abordan a cada acto. Estudiar no es una labor fácil. De hecho, es la más difícil de todas las labores. Por eso muchos son conscientes de que estudiar es más difícil que trabajar. Pero tú no vas a renunciar. Sé que lo has pensado, te duele mucho, te frustra y te enoja. Ves que aquellos que salen de fiesta son felices y tú, en cambio, nada que ver. Bueno, pareciera que la vida es injusta, pero no, no lo es. Tú has escogido la mejor parte aunque no lo creas. Has escogido el bienestar posterior a la gratificación inmediata. Aquel que busca el pronto placer termina arrepintiéndose. Aquel que pone la fiesta antes que la preparación le espera una decepción cuando aumenten sus responsabilidades y no tenga con qué saldarlas. Duele. Es difícil, pero te dijo que sería útil. Respira y descansa si lo necesitas. Fatigarte hasta más allá de lo imposible no te sienta bien, así que respira. Calma, que la ansiedad no te consuma. Dale tiempo a las cosas, pero haz algo mientras tanto. Nunca te detengas. No tengas miedo a errar ni a fallar. La calificación de ese examen, por más buena o mala que sea, no te puede definir. No eres ni tus fracasos ni tus éxitos. Eres lo que haces con tus fracasos y tus éxitos. Si eres alguien que con sus fracasos aprende, eres un aprendiz de la vida y llegarás lejos de todo eso. Si eres de aquellos que con su éxito ayuda a los demás y los acerca a sus metas, te felicito. Eres humilde y eso te llevará aún más lejos. Un examen no te puede definir. No necesariamente es cierto, tus maestros dicen de ti. Lo lograrás porque todavía estás aquí. Lo lograrás porque crees en mí y creerás mucho más en ti. A veces te agobia el miedo a fallar. Te preguntas si lo vas a lograr y la respuesta es sí, pero aguanta un poco más. Aguanta porque uno solo se arrepiente si se rinde, si no se esfuerza. Así que porta y respira, que todo este estrés lo recordarás luego como un chiste. La frustración la verás como un paso necesario para ganar experiencia. El cansancio será solo temporal y la impotencia será solamente una oportunidad fuerte y potente. Es hora, es tu momento. Sigue y no rindas. Punta, aunque parezcas tonto al hacerlo. Atrévete, porque en esta vida hay dos tipos de personas que se llevan arrepentimiento a la tumba: aquellos que se rinden y aquellos que intentan. Los segundos se preguntan ¿por qué no lo hice? Y los primeros, ¿por qué no seguí? Yo sé bien que no quieres arrepentirte,
Por eso nunca dejarás de intentarlo. Y una vez que lo intentes, nunca dejarás de seguir. Muy bien. Entonces por ahí pues teníamos esta parte del video motivacional que nos hablaba principalmente en que tenemos que esforzarnos por alcanzar lo que nos hemos propuesto y que a pesar de las dificultades pues podemos tomar esa actitud positiva y salir adelante. Muy bien. Ahora pues luego de que ya observaron este video ya pueden interactuar dentro de este foro de comentarios motivacionales sobre el video de la semana. Recuerden que para interactuar pues simplemente tienen que ingresar, van a ir al botoncito de añadir un nuevo tema, venimos acá, el asunto, vamos a ponerle acá, comentario personal. Y luego ya dejamos nuestro punto de vista. Expresa ideas sobre cómo poder salir adelante a pesar de las dificultades, tomando como referencia pensamientos positivos. Muy bien, ese es mi comentario. Si yo quiero agregar una imagen, puedo enviarla, pues simplemente envío al foro mi comentario y automáticamente pues ya va a estar dentro del foro. Entonces, luego de haber observado ese video, ya pueden agregar sus comentarios. Regresamos entonces al contenido de la semana y les había dicho yo que entonces vamos a trabajar lo que es Microsoft Access. ¿Y qué es Microsoft Access y para qué lo utilizamos? Muy bien, vamos a ver la siguiente presentación, que es la que nos va a dar el punto de vista de qué es lo que nosotros vamos a trabajar. Microsoft Access es una aplicación dentro de la suite ofimática de Microsoft Office que se utiliza específicamente para crear bases de datos. ¿Sí? Entonces dice que Access nos va a permitir a nosotros crear, administrar y gestionar una base de datos. Pero entonces, si por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con Word, dijimos que Word pues nos servía para crear un documento de texto, nosotros ya sabíamos que era un documento de texto. Podría ser una carta, podría ser un trifoliar, podría ser un afiche publicitario, un trabajo de investigación, un documento de texto. Luego, cuando hablamos de Microsoft Excel, dijimos que Excel nos iba a servir para crear hojas de cálculo. Y la característica de las hojas de cálculo era que íbamos a poder crear formularios, íbamos a poder crear tablas, y su facilidad era la utilización de las fórmulas. A través de las fórmulas íbamos a poder ir realizando los cálculos respectivos. Eso sería en relación a Microsoft Excel. Trabajamos PowerPoint, dijimos que en PowerPoint lo que íbamos a desarrollar era una presentación, y la presentación pues nos iba a ir para mostrar, ejemplificar o dar a conocer temas específicos. Luego trabajamos Microsoft Visio y pues dijimos que en Visio íbamos a trabajar diagramas de cualquier tipo. Un diagrama de proceso, un organigrama, un diagrama de Gantt, un plano de construcción o de una vivienda, lo podíamos trabajar en Microsoft Visio. Trabajamos con Microsoft Publisher, dijimos que en Publisher lo que íbamos a desarrollar era publicaciones. Que de repente yo quiero hacer tarjetas de presentación, yo quiero un diploma, yo quiero hacer una invitación. En Microsoft Publisher yo puedo realizar. Y ya vi los mecanismos que tengo para poder emplear. Y por último, pues trabajamos en Microsoft Project. Y en Project dijimos que nos iba a servir para crear y gestionar proyectos. Para poder gestionar o crear un proyecto, tuvimos que en definición qué era un proyecto. Ahora bien, vamos a trabajar en Microsoft Access y Microsoft Access dice que nos sirve para poder crear, administrar y gestionar bases de datos. Pero entonces ahora, ¿qué es una base de datos y para qué la voy a utilizar? Entonces, esta presentación lo que hace es describirnos esas características.
¿Qué es una base de datos? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en este momento. Muy bien. Vamos pues. Entonces veamos qué es una base de datos. Prevención. En la actualidad, las bases de datos son parte esencial de una empresa, debido a la necesidad de almacenar, manejar y gestionar la información de forma ágil, oportuna, veraz y confiable. Además de entregar y ofrecer resultados de comportamientos, tendencias o estadísticas. E información son sustancias y claves para la toma de decisiones empresa. Como introducción, podemos decir que una base de datos pues, es algo esencial dentro de una empresa. Dentro de la organización, pues la base de datos es la que va a ayudar a manejar toda la información que en ella se encuentra. Y para ello, pues dice que esta base de datos emplea toda la información que va a trabajar la empresa. Por ejemplo, si es una tienda, pues tiene todas las ventas, todas las compras, todos los productos. Eso lo va a manejar una base de datos. Luego dice también que la información es el activo más valioso de una empresa, así como de una persona. ¿Por qué le llamamos a la información el activo más valioso? Le hacemos así porque a la información nosotros podemos venir y tomar decisiones. Pueden ser decisiones positivas o decisiones negativas, dependiendo del enfoque que le vayamos a dar. Pero para comprender el uso de la base de datos en la vida cotidiana, en este contenido de estudios iniciará con un breve recorrido histórico de estas, así como una explicación de lo que significan, qué es un sistema de gestión de base de datos y las ventajas y desventajas que ellas nos ofrecen. Muy bien, y entonces vamos a ver qué es una base de datos. Sucesos, dice número 1, bases de datos y sistemas de bases de datos. Antes de conocer una base de datos, es importante conocer sucesos claves que marcaron la historia del procesamiento de las bases de datos, los cuales se muestran a continuación. Y entonces por ahí empezamos con la década de los 70. Dice Edgar Frank Codd, científico y matemático inglés, escribe el artículo titulado Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos, en donde presentó la regla para la evaluación de administradores de bases de datos relacionales, por lo que el modelo relacional era una propuesta para actualizar, analizar y recuperar información de forma rápida de base de datos extremadamente grandes. Eso fue en la década de los 70. En el 74 dice, SQL fue un proyecto creado por IBM para realizar reporte y actualización de datos de bases de datos con modelos relacionales. Continuamos en la década de los 80. Los sistemas de bases de datos relacionales se posicionaban en el mercado por su nivel de programación, bajos y sencillos. A su vez, las bases de datos orientadas a objetos iniciaban un proceso de investigación y aplicación. En 1991, IBM y otras empresas iniciaban la comercialización y liberación de productos, teniendo como base el SQL, permitiendo la administración y ejecución de los grandes volúmenes de información. Y hasta ahí, pues dice, después de conocer la historia y evolución de las bases de datos, ahora es fundamental conocer qué es una base de datos. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es una base de datos en este momento. Dice, para poder entender qué es y cómo funciona una base de datos, primero debemos de conocer qué es un dato. Cuando nosotros hablamos de un dato, ¿a qué estamos haciendo referencia? Entonces dice ahí, un dato es un hecho con el que se describe un objeto, género o evento. Entonces, un dato como tal, pues nos va a permitir observar, ¿sí? Nos va a permitir describir algún objeto.
alguna cosa o algo en concreto. Dice por ahí, para representar esto como una... Ese es un dato. Para representar gente, un estudiante. Solo voy a pasar algo para acá. Para representar un estudiante, tenemos también, dice por ahí, representar un evento. Podemos representar objetos, podemos representar personas y podemos representar procesos. Y el proceso o evento dice, Juan tiene una cuenta de ahorros Cali. ¿Sí? Y relación de los datos, así como su procesamiento, es lo que se conoce como información. Entonces, cuando nosotros venimos y tomamos esos datos, ¿sí? Datos dispersos, datos que nosotros hemos ido coleccionando, a la hora de que los mezclamos, a la hora de que ya se procesan, es lo que se convierte en información. Y dice, por ejemplo, Juan es un estudiante que está sentado en la silla de un banco en Cali, conocer el estado de cuenta de hablábamos de un estudiante, hablábamos de una persona que hablábamos de un evento que esta persona pues tenía una cuenta en Cali, únicamente eso. Pero a la hora de que ya lo mezclamos, creamos información. ¿Y qué información creamos? Dice Juan es un estudiante que está sentado en la silla de un banco en Cali para conocer el estado de su cuenta de agua. Entonces, esos datos a la hora de información. Por consiguiente, una base de datos es una colección de información interrelacionada, organizada, almacenada y estructurada. Es decir, es un archivo electrónico en el que se almacena información. Eso es una base de datos. Entonces, si se continúa con el ejemplo, una base de datos se vería representada de la siguiente manera. ¿Cómo se ve? Y ya tenemos ahí esa base de datos. Si se cuenta esa base de datos, pues lo que nos muestra o lo que crea una tabla, por decirlo así, una tabla de Excel, ¿verdad? Donde nosotros tenemos registrado lo que es la cédula del estudiante, los nombres y apellidos, el tipo de cuenta que está trabajando, que la ciudad, dice que es la ciudad de Cali, y la ocupación, que es un estudiante. También nos muestra su saldo de la cuenta, que en este caso es de 120,000 pesos. ¿Sí? Muy bien. Y entonces eso ya sería una base de datos. El almacenamiento nos permitan establecer esto como información valiosa o como información para la toma de decisión. Por ejemplo, ahí nosotros estamos observando cuál es el monto que tiene ahorrado esta persona. Requerimientos de las bases de datos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que tenga una base de datos para poder funcionar? Dice que número 1, hablamos de compartir datos. Las bases de datos dice que comparten sus datos. Se refiere a la posibilidad que entre usuarios compartan sus datos debido a que están relacionados. Es la siguiente característica o el siguiente requerimiento. Indica la importancia de determinar específicamente qué es la interpretación errónea y así aplicarlos en los programas que los van a utilizar. Entonces, en la parte de la definición de datos, si recapitulamos un poquito, en Excel decíamos que existían diferentes tipos de datos. ¿Qué tipos de datos existen en Microsoft Excel? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué tipos de datos existían en Microsoft Excel? Los vamos a anotar por acá. Solo voy a hacer un poco más grande la letra para que la puedan observar. Ahí está. Vamos a entrar acá, tipos de datos. ¿Qué es otro de los requerimientos? Dice que
los datos es la característica que nosotros vamos a tener cuando vamos a estar creando nuestra base de datos, de decirle a la base de datos qué tipo de datos va a almacenar. ¿De dónde vimos nosotros tipos de datos? En Excel. En Excel vimos que existían diferentes tipos de datos. ¿Qué tipos de datos existían? A ver, ¿alguien recuerda por ahí? Vamos a ver. Oscar, ¿qué tipo de datos existen? En Excel, ¿qué tipo de datos podemos utilizar? Oscar. Aura. Un tipo de datos. Si no lo recuerdan, pueden abrir Excel, busquen los tipos de datos. ¿Alguien lo recuerda por ahí? Erika. ¿No recuerdan qué tipos de datos hay? Entonces, abramos Excel y veamos los tipos de datos. ¿Dónde encontramos los tipos de datos? Nos vamos a la ficha de inicio en el grupo llamado número. ¿Sí? Voy a desplegar acá en el grupo llamado número, donde dice formato de número, le doy un clic y tenemos los diferentes tipos de datos. ¿Qué tipos de datos hay entonces? Tenemos tipo de dato numérico, tipo de dato moneda, tenemos tipo de dato contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, científica y texto. ¿Sí? Eso era lo que veíamos en Excel. Y entonces dentro de una base de datos pues se aplica el mismo procedimiento. Nosotros tenemos que venir y definir qué tipo de datos va a utilizar mi base de datos. Si van a ser números, si va a ser monedas, si va a ser texto. ¿Por qué? ¿Por qué necesitábamos definir estos datos en Excel? Los necesitábamos definir porque si nosotros no colocábamos bien un dato, a la hora de crear una fórmula o función, nos daba un error. Muchos se dieron cuenta de que cuando estaban haciendo sus procedimientos, de repente se confundían y copiaban textualmente algo y a la hora de la suma no les funcionaba. A la hora de querer calcular un promedio no les funcionaba. ¿Por qué? Porque no estaban bien ingresados los datos o no era el tipo de datos que nosotros íbamos a manejar. Y entonces en la base de datos nosotros vamos a definir qué tipo de datos va a tener cada uno de los datos que nosotros vamos a ir ingresando. Siguiente punto, siguiente parámetro nos dice el modelo de los datos. Corresponde a la estructura gráfica de la forma en la que se organizan los datos y se interrelacionan. Es compuesta por entidades, atributos y relaciones. Muy bien, entonces ese es un punto clave, lo vamos a anotar por acá. Dice que un modelo compuesto por entidades, atributos y relaciones. Muy bien. Ese es el punto que nosotros vamos a pretender abarcar a la hora de estar trabajando ya con una base de datos. Continuamos. Componentes de una base de datos. Y en la parte de componentes de una base de datos, pues ahí tenemos un pequeño mapa mental que nos describe algunos de los componentes. Dice que una base de datos pues va a tener índices y estructuras, va a tener metadatos de aplicaciones, va a tener triggers, que son procedimientos almacenados, también va a tener procedimientos almacenados como tal, que no son más que programas que ejecutan una determinada acción, y datos de los usuarios y metadatos. Eso es lo que va a tener o lo que va a contener una base de datos para poder funcionar. Muchos de ellos pues ya vienen establecidos dentro de la base de datos que nosotros vamos a las características de las bases de datos. ¿Qué características nos presentan las bases de datos? Número uno, la que encontramos en el color naranja dice datos relacionados. Cuando hablamos de datos relacionados dice, indica que los datos representan hechos o acciones del mundo real que son necesarios o importantes al tema. Aplicación. Por ejemplo,
los datos que se requieren para una base de datos orientada al área académica de un colegio serían los estudiantes, los docentes, la institución educativa, los horarios, las asignaturas, las aulas, las matrículas, las pensiones, los laboratorios, entre otros. Entonces, relacionados hace referencia a que nosotros cuando vamos a crear una base de datos que represente cosas del mundo real. ¿Sí? Muy bien, siguiente, datos integrados. Especifica los datos que son comunes para varias aplicaciones. Esos son los datos relacionados. Se almacenan juntos y pueden ser manipulados por ellas, facilitando su uso y actualización. Por ejemplo, cuando un docente de una institución educativa registra su ingreso a laborar y los elementos que utilizará por los que esa información será compartido por nómina para indicar y controlar el curso, aula y elementos a utilizar, y finalmente a los estudiantes, quienes son los que reciben su formación y son registrados en la asistencia y evaluación del TIC. Todo esto basado en un dato que es el docente. Entonces, los datos integrados hacen referencia a que va a haber una relación entre los datos y que a través de esa relación, pues nos vamos a poder estar observando diferente tipo de información. ¿Sí? Y entonces esas serían las características de las bases de datos relacionados y datos integrados. Continuamos y entonces aquí tenemos lo que es el sistema de gestión de base de datos. Ya vemos entonces que una base de datos pues no es un conjunto de información que hagamos que presenta información del mundo real, principalmente información de empresas, organizaciones, que pudo haber sido una farmacia, un comercial, una ferretería, no importa. Nosotros vamos a almacenar dentro de una base de datos los datos que se manejan dentro de las organizaciones. ¿Y con qué fin lo vamos a hacer? Con el fin de poder tener esa información y poder ser consultada para tomar decisiones más adelante. Que de repente yo quiero saber en este momento en mi tienda cuándo se ha vendido desde el 1 de agosto. Hoy estamos fecha 14 de agosto, entonces yo quiero saber en estos 14 días cuánto vendió. Pero ¿qué pasa si yo no tengo una base de datos? ¿Qué pasa si yo no registro esa información? Pues lógicamente yo no podría saber esas ventas. Mientras y simplemente voy a mi base de datos y puedo verificar esas características. Entonces la base de datos lo que pretende es almacenar la información de procesos específicos de empresas o de organizaciones. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a realizar esta característica? Por ahí alguien podría decir, pues yo lo he hecho, pero lo he trabajado en Microsoft Excel. Y claro, en Microsoft Excel nosotros podemos trabajar bases de datos. Pero en este caso, nosotros vamos a ver que aparte de Excel, hay algunas otras aplicaciones que son específicamente creadas para gestionar bases de datos. Y a eso pues nosotros les vamos a llamar sistemas de gestión de bases de datos. Y por ahí entonces nos vamos a dar cuenta cómo es que funcionan estos sistemas de gestión. Tenemos aquí esta imagen que estamos observando ahorita en pantalla y nos damos cuenta de que acá, en primer punto, desde el lado izquierdo, lo que tenemos son todos los datos. Desde el dato 1 hasta el dato 5. Y los datos se van a ir integrando a nuestra base de datos. Nuestro siguiente proceso, la base de datos. Y esta base de datos, pues va a ser gestionada o va a ser administrada directamente por el sistema de gestión de base de datos. ¿Y qué es un sistema de gestión de base de datos? Un sistema de gestión de base de datos, pues no es más que una aplicación, un programa que se utiliza para poder crear y administrar esa base de datos. Excel, pues, no es un sistema de gestión de base de datos, porque Excel sí me permite almacenar la información, sí me permite crear una base de datos empírica, pero no gestionarla como tal. Entonces, por lo tanto, pues no lo podemos tomar como un sistema de gestión de base de datos, a diferencia de Microsoft Access, que Microsoft Access sí es un sistema de gestión de base de datos. ¿Por
porque este sí me va a permitir crearla, administrarla, gestionarla, modificarla y actualizarla las veces que yo lo necesite. ¿Sí? Muy bien, pero después de este sistema de gestión de bases de datos, a veces vamos a necesitar programas de aplicación para poder interactuar con esta base de datos. ¿Y qué son esos programas de aplicación? Pues no son más que las aplicaciones o las pantallas que vamos a tener que nos sirven para los datos. Por ejemplo, si nos vamos a un centro comercial, por ejemplo, torre, vamos a la torre a comprar y cuando nosotros salimos, pues pasamos por alguna de las cajas y pues lo que hace es ingresar a su aplicación para nuestra compra. Entonces, ese programa es la aplicación que permite acceder a la base de datos. Y toda esa información, entonces, ¿a dónde va a dar? A la base de datos que tiene creada. Entonces, necesita estas características, un sistema gestor de base de datos y un programa para poderlo realizar. En este caso, Microsoft Access, pues es un programa sencillo para crear e implementar bases de datos. Mientras que hay algunos programas más robustos, mucho más complejos, relacionados a gestión de datos. Por lo tanto, los programas que son más robustos o más complejos solo nos sirven para gestionar una base de datos. Pero ya para ingresarle información, necesitamos una aplicación adicional. En cambio, Microsoft Access incluye dentro de su aplicación estas dos características. Nos permite crear la base de datos y aparte nos permite crear las interfaces para poder interactuar con la información. Muy bien, continuamos entonces. Aquí ya nos habla de que es un sistema de gestión de datos y un sistema de gestión de base de datos, por sus en español, SGBD o DBMS de sus siglas en inglés, Database Management System, es un software que facilita. ¿Qué es lo que nos va a facilitar? Ese sistema de gestión de base de datos. Definir la base de datos. Esto se realiza a través de un lenguaje de definición de datos, DDL, para describir las estructuras de información y los programas que se usan para construir, actualizar e introducir la información que contiene una base de datos. Entonces, nos permite crear la estructura de la base de datos, crear los espacios que vamos a necesitar digitalmente para poder ingresar la información. Siguiente, manipular la base de datos. Esto se realiza por medio de un lenguaje de manipulación de datos, DML, el cual es utilizado para escribir programas que crean, actualizan y extraen información de la base de datos sin intervención del usuario. Y la tercera característica o lo que nos facilita un sistema gestor es la consulta de los datos. Y dice que en este se utiliza el lenguaje de consultas estructurado, SQL, que permite al usuario hacer operaciones o requisiciones de datos sin tener que escribir un programa. Entonces nosotros podemos venir y consultar esa información de acuerdo a lo que necesitamos. Las características del sistema de base de datos. Sistemas de gestión de bases de datos más conocidos en el mercado son Oracle, IBM, DB2, Microsoft Access, SQL Server, SQL, Interbase, Postgres SQL, entre otros. Las principales funciones de base de datos, sus tablas y estructuras de soporte, crear y actualizar los datos de una base de datos, mantener en operación la estructura de una base de datos, forzar el cumplimiento de las reglas de integridad de los datos, controlar la concurrencia, seguridad de la base de datos y ejecutar los procesos de respaldo y recuperación de la base de datos. Eso es lo que nos permite o las funciones de un sistema gestor. Dice que los sistemas gestores son creados y diseñados para administrar gran cantidad de información, proporcionando fiabilidad en los datos y capaces de soportar la caída del sistema
o la violación al acceso e integridad de la información. Está conformado por bases de datos, gestores, software o aplicativos que interactúan con el sistema gestor, que era lo que veíamos en el gráfico anterior. Ahí pues nos habla acerca de algunas otras funciones de los gestores y dice que a toda una organización su activo más valioso es su información. Por lo tanto, es indispensable contar con un especialista en base de datos e informática, DBA, de sus siglas en inglés, Database Administrator, quien debe velar por la integridad de la base de datos, conocer las herramientas de los sistemas gestores y decidir qué información almacenar, definir las políticas de mantenimiento, tratamiento y seguridad de la información. Por lo tanto, nosotros necesitamos que el sistema gestor de base de datos nos dé seguridad, nos dé disponibilidad y desempeño, el desarrollo y soporte de pruebas. Y hasta ahí pues tendríamos esta introducción a lo que es una base de datos, ¿sí? Entonces la base de datos nos va a permitir en un momento determinado crear información que nos va a dar como resultado la toma de decisiones, ¿sí? Nosotros vamos a poder con esa información tomar decisiones en cuanto a qué. Regresar entonces acá a la plataforma y nos vamos a dar cuenta que por ahí pues tenemos, ya vimos la parte de introducción a la base de datos, que era la presentación que les estaba yo mostrando, y ahorita pues vamos a pasar al siguiente, que es un video sobre definición de base de datos. Entonces, no había quedado claro qué era una base de datos. Ahorita con este video pues pretendemos que pueda afianzarse sus conocimientos. Entonces se los voy a compartir en este momento. Ya lo tenemos por ahí. Base de datos, ¿qué es la que se utiliza? Una base de datos se puede decir donde se almacena un conjunto de informaciones o datos. Sí, algún tipo de vínculo o relación para ser ordenados y clasificados entre sí. Una biblioteca puede considerarse una base de datos por su gran mayoría de informaciones que contiene en distintos libros o documentos. Las bases de datos en el mundo digital son importantes para nuestros software y programas, ya que un programa necesita almacenar datos para realizar procesos como consulta de informaciones para nuestros usuarios o clientes. Como de la misma manera, consultamos la biblioteca para hacer algún tipo de estudio en una materia específica, o cuando usamos nuestros dispositivos inteligentes para consultar algún tipo de información por un buscador web como Google. Aunque las bases de datos puedan contener muchos tipos de información, algunos de ellos se encuentran protegidos por leyes de varios países para proteger datos privados y que no sean manipulados por ninguna persona o empresa. Consultar o tener un permiso por el usuario o cliente. Clasificación de las bases de datos. Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al contexto que se esté manejando. Se puede clasificar de distintas maneras, pero por ahora solo vamos a mencionar dos tipos de bases de datos que son estáticas y dinámicas. Bases de datos estáticas son bases de datos únicamente de lectura, utilizadas solo para o consultar datos. Se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de datos almacenados o a través del tiempo de un negocio o empresa. Se puede decir para hacer un análisis de un sistema de negocio y así crear una estrategia de marketing, así tomar una mejor decisión. Las bases de datos dinámicas son bases de datos donde la información almacenada se puede modificar con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y edición de datos nuevos, además de las operaciones fundamentales de consultas. Un ejemplo puede ser la base de datos de un supermercado,
ya que por modelo de la base de datos. Además de la clasificación por la función de la base de datos, estas también se pueden clasificar de acuerdo a su modelo de administración. Un modelo de datos es básicamente una descripción conocido como contenedor o bandeja de datos. Se puede decir algo donde se guarda la información. Los modelos de datos no son cosas físicas, son abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de datos. Por lo general, se refiere a los algoritmos y conceptos matemáticos. Existen varios modelos de base de datos, pero por ahora solo te vamos a mencionar 3 modelos diferentes. Base de datos jerárquicas. En este modelo, los datos se organizan en forma de árbol, en donde un nodo, es decir, una raíz, es el padre de las informaciones, donde puede tener varios hijos que contengan informaciones adicionales de la raíz o del padre. Por ejemplo, el rectángulo, triángulo o el círculo. Pero son los hijos del padre y figura. Base de datos de red o de redes. En este modelo es un poco diferente al anterior, solo que su diferencia es que podemos hacer que el nodo o raíz pueda tener varios padres, ya que es una posibilidad no permitida para el modelo jerárquico. Fue una gran mejora con el respecto al modelo jerárquico. Base de datos nacionales. En este modelo, los datos tienen relación con otros datos, es decir, pueden tener algún tipo de conexión o vínculo con otra categoría de datos. Por ejemplo, el sistema de datos para un supermercado y debemos clasificar los datos por categorías. Tenemos una categoría llamada dispositivos inteligentes, en la cual los datos como las TV, tablets, computadora, radio, smartphone y otros pueden tener acceso a los datos de esa categoría, ya que son dispositivos inteligentes y tienen algún tipo de relación con esa categoría. Muy bien, entonces en ese video pues podíamos observar también cómo podemos definir una base de datos. Dentro de la presentación que habíamos indicado. Vamos a continuar entonces y ahora pasamos a Microsoft Access Introducción. La introducción a Microsoft Access. Microsoft Access, aquí nos habla de Microsoft Access 2016. ¿Qué es Microsoft Access? Microsoft Access dice que es un programa que se utiliza para la creación y generación de datos. Si recapitulamos un poquito lo que observábamos en la presentación anterior, decíamos que Access lo clasificábamos como un sistema de base de datos, un DBMS, el cual pues nos va a permitir el acceso a la creación y administración de una base de datos. Ahora, ¿a qué sirve Access? Access nos sirve para realizar tareas de organización de datos de cualquier tipo, como tareas, gestionar cuentas de banco, eventos, listas de estudiantes, reportes de ventas, inventarios, entre otros. Una tabla de Access es un listado ordenado en filas que puede contener gran cantidad de información. Entonces, dentro de Access, nosotros lo que vamos a manejar son tablas. Para poder entender qué es una tabla en Microsoft Access, había descrito acá esta parte de las entidades. ¿Qué es una entidad? Una entidad dice que puede ser un objeto, puede ser un proceso, puede ser un evento, puede ser una persona que se modela en una base de datos. Es una entidad, ¿sí? Una entidad puede ser un objeto, un proceso, evento, persona que se modela en una base de datos. Y dentro de Access
dentro de Access, la vamos a crear como una tabla. Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer para poder crear nuestra base de datos es crear un diseño. O sea, establecer qué es lo que va a contener mi base de datos. Pero como veíamos acá en la presentación, que Microsoft Access, pues lo que va a trabajar son tablas. Entonces, para poder crear una tabla, yo lo que tengo que hacer es modelar una entidad. Y entonces esa la vamos a poder modelar como una tabla. Por ejemplo, si nos enfocamos a una biblioteca, ¿qué entidades podemos encontrar en una biblioteca? A ver, objetos, dice, procesos, eventos o personas. A ver, ¿qué entidades podemos encontrar? Brenda, ¿qué entidades encontramos en una biblioteca? A ver, Brenda. Aura, ¿qué encontramos en una biblioteca? Aura. Anaí, ¿qué podemos encontrar en una biblioteca? A ver, alguien que me diga qué es lo que encontramos en una biblioteca. Lucky, ¿qué objetos? Exactamente, muy bien. Libros. Josué, ¿qué más hay en una biblioteca? ¿Qué en una, estamos modelando entidades? Pero entonces, ¿qué entidades encontramos en una biblioteca? Si las entidades dicen que pueden ser objetos, pueden ser procesos, pueden ser eventos, pueden ser personas, cualquier cosa que nosotros podamos almacenar como datos dentro de nuestra base de datos. Ya nos dijo por ahí Lucky que como principal pues son los libros, ¿no? Pero ¿qué otra cosa podemos modelar para una base de datos? Por ejemplo, podríamos modelar también al encargado, ¿sí? Va a haber un encargado de la biblioteca, el que nos va a estar dando los libros y en algún momento pues ordenando los libros dentro de la biblioteca. ¿Qué eventos o qué procesos se llevan a cabo dentro de una biblioteca? Por ejemplo, ¿para qué vamos? Para prestar, ¿no? Que nos presten un libro. Entonces, préstamos podría ser otra entidad, ¿sí? Y así podemos ir encontrando muchas entidades más, de acuerdo a la forma en la que nosotros vayamos a modelar nuestra base de datos. O sea que las entidades van a ser todos esos objetos, procesos, eventos, personas que nosotros necesitamos para almacenar la información dentro de nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, nosotros ya vimos que tenemos libros, que tenemos, aquí no es encargo, es encargado, al encargado de la biblioteca, los préstamos, pero ¿a quién le damos esos libros? Podemos poner acá visitantes, ¿sí? Entonces ahí ya modelamos esas entidades. Voy a registrar qué libros tengo, quiénes son los encargados, a quiénes les he prestado y quiénes son los que nos están visitando en la biblioteca. Esas son las entidades. Ah, bueno, pero estas entidades dice que van a tener características. Y por lo tanto, a eso hacemos cuando hablamos de atributos. Van a ser los datos que vamos a almacenar. Entonces los atributos son características, son características de las entidades. Para definir una entidad, se deben especificar sus características con su tipo de dato, ¿sí? Entonces las características pues ya nos describen la entidad. Por ejemplo, si hablamos de la entidad encargado, ¿cuáles creen ustedes que serían las características de ese encargado?
Una de sus características principales es que va a tener, este agregado también va a tener un API. Puede tener un número de QI o de API, puede tener un número de teléfono, va a tener una dirección de residencia, y entonces esos son atributos. Los atributos son las características de entidades. Pero estos atributos van a tener un tipo de dato. Por ejemplo, el tipo de dato de nombre, nosotros podríamos decir que es un tipo de dato, o tipo de dato texto. El de apellido también es texto. DPI, ¿qué es lo que es DPI? Puros números, entonces lo puedo poner tipo de dato, número. Teléfono, ¿qué tiene el teléfono? Puros números también, entonces lo puedo poner como tipo de dato numérico. Y la dirección también va como característica que va a ser de tipo de dato textual. Entonces, esos son los atributos. Entonces, ya logramos identificar las entidades, qué es una entidad y qué son los atributos. Y entonces, cuando venimos acá, esas entidades que hemos logrado identificar, las vamos a ver representadas como tablas. ¿Sí? Y cada tabla pues va a tener sus distintos atributos. Pero si nos damos cuenta en esta imagen, pues aquí hay una tabla, dice tabla 1, y por defecto ya tiene un ID, ¿sí? Que es un identificador o un código. Cada tabla dentro de Microsoft Access necesita, vamos a ponerlo por aquí, necesita una llave primaria. ¿Y qué es la llave primaria? Es el atributo en la base de datos que no se puede repetir. Se le conoce también como clave única. ¿Y para qué nos va a servir dentro de la base de datos esa llave primaria? Esa llave primaria en la base de datos nos sirve para evitar que haya duplicidad de información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo ingreso a un encargado, puede que haya uno que se llame Luis, ¿sí? Y haya otro que también se llame Luis Daniel, pero con diferentes apellidos. Si yo hubiera dejado el nombre como llave primaria, no me permite ingresar a los. ¿Por qué? Porque tienen el mismo nombre. Y eso es posible. La llave primaria me va a ayudar a identificar a cada uno por separado. Entonces, por lo regular, lo que hace Microsoft es que el primer atributo que crea es un ID o un identificador. En este caso va a ser autonumérico. ¿Y qué es el autonumérico? Que quiere decir que ese no lo ingresamos, va a ir aumentando solito. El primer dato que yo ingreso es el 1, el siguiente es el 2, el siguiente es el 3, el siguiente es el 4, el siguiente es el 5, el siguiente es el 6, sucesivamente. ¿Sí? Y eso lo hace automáticamente Microsoft. Entonces, estos datos que acabamos de describir por acá es lo que nosotros necesitamos para poder elaborar o crear nuestras tablas dentro de Microsoft Access. Pero ¿de dónde sacamos esa información? Esa información la vamos a sacar del análisis que nosotros realicemos de los datos que se van a trabajar dentro de nuestra base de datos. Y eso entonces serían las tablas. Las tablas también van a tener una característica. En este caso, pues van a ser las relaciones. ¿Cómo interactúa cada una de las entidades con las otras? ¿Sí? Las relaciones, pues lo vamos adelante, pero es punto clave también para poder elaborar de una forma correcta en la base de datos. Continuamos entonces. Dice que también en Microsoft Access vamos a tener las consultas. Sirven para hacer preguntas, consultas al sistema. O sea, cuando ya hay información, por ejemplo, yo le decía, yo quiero saber cuánto se vendió en los primeros 15 días del mes. Entonces esa la trabajamos en una consulta. Pero para eso, pues ya tiene que tener información nuestra base de datos. Luego también tenemos en Microsoft Access lo que son formularios y dice que su tarea o función dentro de Access es combinar las tablas y las consultas para tener una interfaz o una parte de administración más amigable.
Entonces, si se dan cuenta, acá nosotros ya tenemos una, por ejemplo, dice la tabla de empleados, tiene un identificador, tiene una compañía, apellidos, nombre, dirección de correo, y todo esto se trabaja en una tabla. Pero aquí ya tenemos ingresados los datos. Nosotros vamos a crear de primero la estructura y luego se le van a ir ingresando los datos. Elaboración de la base de datos. Como punto principal, pues vamos a encontrar la finalidad de la base de datos de Access, saber las cosas que se necesitan, que sería nuestro análisis de entidades, colocar los campos en las tablas, relacionar las tablas con el tema del título dado en las bases de datos y perfeccionar el diseño. Y eso pues nos va a servir como punto de partida para poder crear nuestra base de datos. En conclusión, uno de los programas más avanzados para crear bases de datos, ya que permite administrar mucha información, diferentes formas, y cada cierto tiempo pues salen nuevas versiones. Access entrelaza todos sus objetos, como son tablas, consultas y los formularios. Sin embargo, cada uno tiene su función y una forma distinta de trabajar para un mismo tema o asunto. Y eso en sí pues sería Microsoft Access. ¿Sí? Muy bien. Vamos a cerrar esto por acá. Vamos a regresar a nuestra clase. Y ahorita lo que toca es una actividad. Actividad, análisis de bases de datos. Con esto pues vamos a ir terminando nuestra primera parte de la clase. Recuerden que nuestra clase se divide en dos. Ahorita antes de receso tenemos la primera parte. La segunda parte la iniciamos a las 11 para quedarnos trabajando las siguientes actividades. Actividad, análisis de bases de datos. Instrucciones, vean pues, dice, crear una lista de las entidades que se pueden encontrar en una institución educativa, que servirán como parámetros para crear bases de datos. Suben este espacio un documento en PDF donde describa cada una de ellas. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahorita? Van a hacer similar a lo que estoy haciendo en este blog de notas, ¿verdad? Donde yo describí, por ejemplo, esta biblioteca. ¿Qué entidades encontré yo? Libros, encargados, préstamos y visitantes. Puede ser que hayan más. Yo simplemente quise poner esas, pero puede ser que hayan muchas más. Y luego pues le definí también cuáles iban a ser sus posibles atributos. ¿Sí? Entonces, eso van a hacer ustedes solo que para una institución educativa. Quieren ustedes un parámetro, un colegio, el colegio donde estudian, el instituto, una escuela donde trabajan, no importa. La entidad educativa que ustedes decidan. Pero lo que yo necesito es que me describan todas las entidades que ustedes pueden encontrar. ¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay? Brenda, Erika, Aura, Anaí, Oscar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿De qué es lo que hay que trabajar? Eso, si quieren, háganlo en un documento de Word, luego lo transforman a PDF para poderlo. Disculpe, ingeniero, ¿me podría volver a explicar lo de la actividad? Será que no la entendí. Perdón. Muy bien. No tenga pena a nadie. Bueno, entonces yo les decía que va a ser más o menos como esto. Si quieren, lo voy a empezar a hacer en un documento de Word para que ustedes puedan ver cómo tendría que ser. Voy a abrir mi documento de Word. Y lo que nosotros necesitamos es una lista de entidades. Muy bien, entonces voy a venir acá y voy a poner lista de entidades en un centro educativo. Eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Pero si ustedes quieren, pues ponen a qué centro educativo se lo van a realizar, ¿verdad? Yo le voy a decir que se lo voy a realizar. Vamos a ver aquí dónde está. Por ejemplo, Colegio La Asunción. Ideal que describan a quién se lo van a hacer. Yo se lo voy a hacer a Colegio La Asunción. Muy bien. ¿Cuál es la lista de entidades? Dijimos que una entidad, enfocándonos en esto, dice que puede ser un objeto, un proceso, un evento, una persona, y que nos van a servir para almacenar los datos. ¿Qué datos necesito almacenar de un colegio? En este caso, por ejemplo, uno de los datos podría ser los docentes, ¿sí? Esa es una entidad. Otro de los datos podría ser los estudiantes, otra entidad, ¿sí? Y así sucesivamente voy buscando todas
las que a mi criterio son necesarias para poder almacenar dentro de una base de datos. Pero aparte de la entidad, vamos a colocarle también cuáles son sus posibles atributos. Por ejemplo, el docente, ¿qué atributos va a tener? Ah, él va a tener un nombre, va a tener apellido, va a tener una dirección, va a tener un teléfono, va a tener un correo electrónico, va a tener un QI o DPI, ¿sí? Y entonces ahí ya tengo mi primera entidad. Si quieren las numeramos para que tenga un orden más preciso. Ahí estamos. Este le tocaría el número 2. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, una lista de todas las entidades que ustedes puedan analizar para un colegio o una entidad educativa. Colóquenme a qué entidad educativa se lo van a aplicar. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro, Anaí? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Aura, Oscar, Erika, Brenda,